Entonces Dios me habló de 6 velos. Y rápidamente voy a hablarte voy a hacerte un recap, un repaso de esto. Y el primer velo, a ver si alguien se lo acuerda, la ignorancia espiritual. Muy bien, aquí en Lucas 23:34, el segundo velo, la religión. Muy bien, esa cristiana que se congrega. El segundo velo es el de la religión. El tercer velo, ¿quién se lo recuerda? Muy bien, el velo de la familia. Y otra cristiana, los varones no sé si vienen los miércoles, porque escucho a las mujeres nomás. El tercer velo es el velo de la familia. El cuarto velo es el de la brujería. Ahí está. ¿Por qué miró a la suegra? Bueno, no importa. El velo de la brujería, el cuarto velo, y creo que lo dejamos ahí, ¿verdad? Ok. El quinto velo, vamos rápido. Quinto velo es el velo político. Abre ahí con usted o apunte lo que le voy a dar de parte de Dios, porque quiero saltar esta parte rápido. Es el velo político. Todo partido político produce un velo en la sociedad que cubre. Por eso es muy importante que tú y yo, siendo ciudadanos y residentes de una tierra, aunque tú no lo puedas hacer desde una forma legal, vía papel, tú lo puedes hacer legal vía espiritual. ¿Hay alguien aquí? Tú puedes votar espiritualmente. Mira que tienes al lado, dile, tu voz tiene peso. Tu declaración tiene poder. Entonces, no, pero pastor, es que yo soy ilegal, a mí no me interesa mucho el tema de los votos. No, pero si tú estás recibiendo de esta tierra, porque Dios te asignó a esta tierra, tu voz en el mundo espiritual tiene peso. Por eso tú debes, como iglesia, debemos orar por los políticos, debemos orar por los gobernantes, debemos orar por los partidos políticos. ¿Para qué? Para que no podamos nosotros guiarnos por nuestra conveniencia, sino guiándonos por los principios de Dios. ¿Están aquí? Entonces mira que tienes al lado, dile, llegar a esta dimensión de romper un velo político, se necesita mucho del primer velo. ¿Cuál es? La ignorancia espiritual. Usted ve que vamos paso a paso, camino a camino. Hay velos que cada vez que tú vas a ir rompiendo, vas a ir discerniendo con el Espíritu que hay otras cosas que han de levantarse dentro de tu casa, dentro de tus hijos. Y uno dice, pero ¿por qué en mi vida, en mi casa, yo pude ser fructífero en mi país? Con todo lo que tenía y lo poco que tenía, y aquí teniendo mucho más, mi casa no es fructífera. Bueno, es que también entendamos que la jerarquía espiritual se rige por gobiernos. Entonces, saber qué es lo que predomina. El principado que predominaba en el nombre de Jesús en este estado no es el mismo que predomina en Nueva York, no es el mismo que predomina en otros estados, y mucho más hablando de países. Por eso es importante que el cristiano no solo tenga conocimiento de las escrituras, sino que tenga el discernimiento del Espíritu. ¿Hay alguien aquí? Por ejemplo, abriendo rápido paréntesis, cuando llegamos con la pastora al estado de Luisiana, lo primero que le hago, comienzo a orar cuando estoy en el avión, es decir, Señor, ¿qué es con lo que vamos a lidiar? ¿Qué es lo que hay? Sabemos que donde vamos en obediencia, no solamente estamos para dar, sino que también estamos para recibir. Pero Señor, ¿con quién vamos a ser enfrentados? Y automáticamente el Espíritu de Dios comenzó a hablar a mi espíritu, y hablé de eso allí. Pero entendí que lo que hablaba allí no era lo que hablo aquí. Lo que tenía Dios para el pueblo de allí, por más que lo hable aquí no iba a generar efecto, porque el principado está allí. ¿Están aquí? Por eso a veces tú tienes que entender que el principado que habita en tu ciudad probablemente no es el mismo de la ciudad donde están tus hijos en la escuela. Entonces tú probablemente estás lidiando con una atmósfera, y la de la escuela de tus hijos es otra. ¿Están aquí? Entonces eso es algo que con el discernimiento del Espíritu y con la persona del Espíritu vamos a ir trabajando. Dios va a ir trabajando en ti, y tus sentidos automáticamente van a tener que comenzar a alterarse. ¿Están aquí? Diga conmigo, expandirse. Mira que tienes al lado, dile, prepárate, porque vas a salir viendo lo que no has visto.
Vas a salir oyendo lo que no has oído. Alguien tiene que decirlo. Vas a salir hablando lo que nunca has hablado. ¿Alguien está listo aquí para que sus sentidos se alteren? Entonces dije que el quinto velo es el velo político. Todo partido político produce un velo sobre esa tierra. Entonces, déjame rápido darte un poquito de contexto de lo que se está viviendo. En Estados Unidos, ya hablamos de esta tierra, si hay algo que abunda aquí es el socialismo. Y es algo muy común y algo muy normal del que todo partido político siempre va a hablar y va a reflejar. ¿Qué tiene que ver esto, el socialismo, con el gobierno de los cielos? Es totalmente lo contrario. El socialismo es totalmente perverso. Y escúcheme, no estoy atacando un partido político, no estoy hablando del hablar de un presidente ni mucho menos de un gobierno. Estoy hablando de lo que está detrás de eso. ¿Están aquí? Entonces, ¿a qué me refiero a esto? ¿Por qué es malo? Porque el socialismo se basa primero como fundamento, y esto lo puedo encontrar en cualquier diccionario. Esto se basa en el ateísmo, en el secularismo y en el humanismo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué significa socialismo según para esta nación? O sea, yo no puedo hablar de lo que es socialismo, lo que es en el continente europeo, porque yo no vivo allí. Yo estoy viviendo aquí, donde Dios me trajo es aquí. Entonces yo debo conocer qué es lo que me rodea aquí. Entonces, ¿para qué es el socialismo aquí? ¿Qué es esto del socialismo para esta cultura, para este país? El socialismo es una ideología política basada en el principio de que una sociedad debe existir de tal manera que el colectivo popular tenga el control. ¿Tenga el qué? Pero escuche de qué. De los medios y de la reproducción. Y por lo tanto generan el poder político. Ahora, ¿qué es esto el socialismo? Suena muy lindo, suena muy social, suena muy agradable, suena muy conveniente, suena muy nice, pero no lo es. Es totalmente inmundo delante de los ojos de Dios. Y te voy a explicar por qué. Porque el socialismo está basado con un fundamento que promueve todo lo que viene del ateísmo. ¿Y qué es el ateísmo? El ateísmo es la doctrina para este país. Es la doctrina que niega la existencia de tu Dios y de mi Dios. Te resumí en pocas palabras. Ya podría soltar el micrófono y atacar este principado o este velo político sobre el país. Entonces, si tú y yo no nos ponemos en un mutuo acuerdo en oración pero pastor, a mí el tema político no me gusta. Está bien, no te gusta, no hay ningún problema, ignóralo, pero no deja de ser algo que va a afectar tu casa. Lo que tú ignoras, créeme, el Espíritu de Dios, lo iba a guardar para después, pero te lo voy a soltar ahora. El Espíritu de Dios me dijo, todo lugar que dejas vacío, Satanás lo va a ocupar. Todo lugar, todo pensamiento, toda área de tu vida que no la dejas llena de algo de Dios, Satanás lo va a llenar. Entonces, parte del conocimiento dentro de las cosas del cristiano debe ser, no tengo mucho tiempo, sí, no tengo para andar pensando qué es lo que se está desarrollando en mi contexto ni en los partidos políticos, sí, tampoco me interesa, está bien, pero no puedes negar la ignorancia, no puedes estar basado en una ignorancia espiritual y pasar por alto que el día de votación o el día de elecciones tú digas, Señor, que se haga tu perfecta voluntad. Dios va a decir, no, para eso te di sabiduría, para eso te di entendimiento. Tú eres partícipe de todo hombre político que está sobre tu vida. ¿Hay alguien aquí? Diga conmigo, no voy a permitir que ningún velo político de maldición toque mi casa, toque mi vida, toque mis sueños, toque mi iglesia, toque mi tierra, toque mi llamado, ni el de mis hijos. En el nombre de Jesús. Sexto velo. Voy a saltar rápido porque ya la política me voy para las elecciones de aquí. Sexto velo. Y espero aquí no perderlo. Sexto velo es el velo de la cultura.
No es lo mismo el velo de la familia. No está relacionado en nada. Sexto velo es el velo de ¿qué? Isaías capítulo 25. Si vienes conmigo, yo voy a aprovechar a bajar mientras tú abres la Biblia. Isaías capítulo 25. Libro de Isaías capítulo 25, versículo 7. Cuando lo tengas, diga conmigo amén, ay, ay, ay. ¿Lo tienes? Gloria a Dios. Isaías 25, 7 dice la palabra de Dios. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los que. ¿Y el qué? Que envuelve a todas las. Déjame volver a decírtelo. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los. Y el velo. Y el velo. Y el velo que envuelve a todas las naciones. Quiero que entiendas de que el Espíritu de Dios hablando en referencia por medio de los apóstoles, de los profetas, de los que cargan el Espíritu de Dios, nos revelan de que hay un lugar donde estos velos deben ser quebrados. Y lo primero que Dios habla es, destruirá en este monte. ¿Qué es un monte? ¿Un lugar? Entonces, a este principado, a esto, o mejor dicho, a este velo, tú no lo vences en la llanura de un desierto. Tú lo debes vencer en lugares. Fíjese que hay una gran diferencia entre los velos anteriores a estos. Muchos requieren de tu entrega, otros velos caen por medio de tu conocimiento en Dios, otros velos caen por medio de la santidad que tú tengas hacia las cosas de Dios. Pero este velo tiene como característica una asignación diferente. ¿Cuál es? Están en lugares. O sea que no puedo yo hacerle frente desde abajo. La cultura, tú no la vences del codo a codo en el diario vivir. Eso requiere ir a lugares. Ahora, hay otra distinción en este pasaje bíblico. Habla de pueblos y habla de naciones. Si a ti te gusta marcar, marca eso. Hay pueblos y hay naciones. Entonces dice, desde este monte la cubierta con que están cubiertos los pueblos y el velo que envuelve todas las naciones. Quiero que entiendas esto. Cada vez que la palabra habla, apunta esto porque te va a servir. Cada vez que la palabra habla de pueblos, habla de cultura. Y cada vez que la palabra habla de naciones, habla de gobierno y de sistema político. Cada vez que la palabra se refiere a pueblos, está hablando de una cultura. Pero cuando habla de naciones, se refiere a gobiernos y a sistema político. Entonces Dios dice, en este monte romperé la cubierta que cubre todo pueblos. Esto entonces me dice a mí que si Dios viene a romper ese velo, ese manto que cubre todo pueblo, la cultura es enemiga del sistema de Dios. La cultura con la que a ti te formaron y la cultura con la que a mí me formaron son contrarias al sistema del reino de Dios. Mira que tienes al lado y dile, la cultura que tú y yo cargábamos era enemiga de Dios. Ahora mira que tienes al lado, dile, tú cargas cultura de reino. Tú cargas cultura del Rey de Reyes y Señor de Señores. Marcos capítulo 7, versículo 13, dice la palabra de Dios. Si me lo buscas, Marcos 7, 13. ¿Lo tiene? ¿Alguien lo tiene? Marcos 7, 13. Léelo, te escuché.
Invalidando la palabra de Dios con vuestras ¿qué? ¿Invalidando qué? No. Presta atención a lo que estamos leyendo. ¿Invalidando qué? Con vuestras... Ya, detente ahí. Ya, detente ahí. ¿Invalidando qué? ¿Con qué? Cultura. La palabra de Dios es invalidada por medio de lo que a ti te dieron y lo que a mí me han dado. La cultura es un invalidar de la palabra de Dios. Es que a mí me gusta ser argentino. Por eso... No. Es que es el día de la independencia de mi país, yo no voy a la iglesia. Es que salió campeón mi país, tengo que ir a celebrar. ¿Hay más micrófonos para revolear? Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes. Del momento que yo le di mi vida a Cristo, yo renuncié a la ciudadanía argentina. Para el sistema de esta tierra, ellos creen que yo soy argentino. Ellos creen que yo soy argentino. Pero en mi sangre, nueva criatura fui. Por eso, el diablo cuando quiere ver si la palabra está viva en mí, primero va a ver desde un lugar alto qué es lo que predomina en mí. Mira, es tan interesante esto, que según el rango de la potestad o del velo o del espíritu que se levante en contra, a veces ellos mismos no pierden el tiempo a pelear con un cristiano. ¿Por qué? Porque ellos saben que si la cultura está fuerte en ti, por más que tú grites a pared, por más que tú dances y quieras levantar manos santas, por más que tú no le eres de amenaza al infierno, porque hay una puerta abierta, hay un velo que está vivito y coleando y planchado en ese lugar. Y eso se llama cultura. ¿Sigo, paro? Mira que tiene al lado, dile, no hay más cultura entre tú y yo. Comemos lo mismo, nos agrada lo mismo, sentimos lo mismo, pensamos lo mismo, porque es la cultura del reino en mi casa. ¿Alguien lo cree? Entonces, si sirves en el reino de Dios con cultura de tu país, nos volvemos enemigos del reino de los cielos. No es volverte enemigo de aquel que te amó, de aquel que envió a su hijo a la tierra a morir por ti. No es volverte enemigo de él, es volverte enemigo del sistema del reino. Una cosa es Dios y otra cosa es el sistema que Dios estableció en el cielo. Una cosa es el rey y otra cosa es el reinado del rey. ¿Están aquí? Entonces, ¿dónde nos volvemos en contra a algo de lo de Dios? Es cuando nuestra cultura está por encima de lo que es la palabra. Es más, la palabra es desvalidada, dice la palabra, invalidando la palabra. Yo puedo recibir tanta revelación de las cosas de Dios y mañana perderlas. ¿Por qué? Por cultura. Por darle lugar a que en mi vida la cultura tenga su prioridad. ¿Están aquí? Diga conmigo, quien predomina mi casa, quien gobierna mi vida, es solo la persona del Espíritu Santo. ¿Alguien lo cree? ¿Qué me dice esto? Yo me lo marqué esto para mí, pero como hoy te veo hambriento de las cosas de Dios y me está motivando, yo te lo voy a dar también a ti. Dios me dijo, ¿en qué área te conviertes
como quien diría, en un enemigo del sistema del reino. Y Dios me decía, en que dejas de comenzar a ver la plenitud de la manifestación del reino de Dios en tu vida. ¿En dónde se me desliga a mí el reino? ¿O cuál es la consecuencia? Esa es la palabra. ¿Cuál es la consecuencia de estar en contra del sistema del reino por medio de la cultura? Es esta: dejar de ver la plenitud de la manifestación del reino de Dios en mi vida. ¿Qué es plenitud? Es llenura total. ¿Y qué es manifestación? Ver algo que no estaba. El todo lo dejo de ver por medio de la cultura. El todo del reino de Dios deja de manifestarse en mi vida. ¿Cuándo? Cuando hay cultura. ¿Cuál es la consecuencia? Que la cultura sea parte de tus prioridades diarias y no el reino de Dios. ¿Cuál es una evidencia? Tú ves gloria, pero no se te manifiesta. Tú lo ves al reino, pero no llegó a mí, no llega a mi casa, no llega a mi vida, no llega por medio de la manifestación. ¿Y qué es este impedimento? Señor, te veo, pero no te puedo sentir. Cultura. Mira que tienes al lado, dile cultura. Pregúnteme por qué. Porque la cultura es un velo que no te dejará interpretar el reino de Dios tal y como es. La cultura es un velo, es un tipo de anteojo que no te deja ver realmente lo que es el reino para tu casa. ¿Están aquí? Pero usted me dirá, pero pastor, ¿cómo la cultura tiene tanta influencia? Muchísimo. Tiene mucho que ver. Ay. Es que pastor, a mí no me gusta venir los viernes. Porque de donde yo vengo, se daba de otra forma. Es que a mí no me gusta venir a la intercesión los sábados. Porque nosotros la intercesión en mi país la hacíamos de otra forma. ¿Por qué no se quedó en Luisiana el pastor, no? Hay una realidad. Esto es un impedimento para que el reino de Dios sea manifestado, revelado hacia tu vida. Del momento que Dios te dio una asignación, tú entras en el sistema del reino. Del momento que tú cruzaste la frontera, te tocó adaptarte a áreas, te tocó adaptarte a circunstancias, te tocó adaptarte a idiomas. Del momento que tú renunciaste a tu pasado, cambió tu idioma, cambió tu forma de pensar, cambió tu sentir. Entonces debo adaptarme a eso. ¿Están aquí? Mira que tienes al lado, dile, estás a tiempo todavía. Dile, estás a tiempo todavía. ¿Qué hay detrás de las culturas? Satanás es muy estratégico para en el silencio trabajar y atar. ¿Y qué? Y atar a través de las culturas. ¿Y qué es lo que pasa cuando Satanás ata? ¿Qué es lo que acontece cuando un hogar es atado? ¿Qué es lo que acontece cuando una boca es atada? ¿Qué es lo que acontece cuando un sueño es atado? Deja de fluir en ti todo lo que era de Dios. Dios sabe que te puede, el diablo sabe que te puede atar por medio de la cultura. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay culturas que en lo espiritual son más fuertes que otras? ¿No se ha dado cuenta de eso? Entonces, ¿qué me dice esto? Que la cultura es influenciada por el mundo espiritual. ¿Están aquí? Entonces, tú y yo debemos entender que del momento que Dios nos plantó en un lugar, Dios nos asignó un lugar, Dios nos asignó un estado. Yo pienso como lo que Dios quiere y tiene para ese estado. Yo hablo lo que Dios quiere que hable de acuerdo a ese estado.
Si hay algo que me causaba mucha risa, me había olvidado, allí en el estado de Luisiana, pegado al estado de Texas, usan mucho el ya. Ya, todo es ya. Y aunque todo en inglés, yo lo único que entendía era el ya. El que me traducía hablaba y decía ya. Y yo no dije ya. Pero ellos usan mucho. Ok, eso que dijo la pastora. Pero yo solo escuchaba el ya. Pero es cultura. Están aquí, no estaban endemoniados allá, ¿no? No, ya el pastor viene de un lugar endemoniado. No. Es cultura, pero la cultura ya se implementó en ellos. Y estaba sobre eso a tal punto que yo lo miraba y decía, wow. Y que el último día me atreví a decirle, ¿y ese ya de dónde salió? Ya el último domingo, cuando finalicé, no me quería quedar con las ganas. Le dije, Dios les bendiga, God bless you, ya. Y me fui en paz. Pero es que me tenía que adaptar a la cultura. No. Influenció la cultura. Mira que tienes al lado, dile, sé influenciado por las cosas de tu creador. Entonces dije que las culturas atan y Dios no puede fluir en ti con una vida atada o a través de una vida atada. ¿Por qué Dios no puede fluir? Porque hay una limitación de Él sobre ti. O mejor dicho, hay de ti una limitación hacia las cosas de Dios. Y Dios cuando quiere fluir en total derecho legal sobre ti y a través de ti. ¿Por qué? Porque del momento que tú le dijiste sí a Dios, tú eres propiedad del cielo. Voy a decirlo de este lado. Del momento que tú le diste tu vida, renunciaste a tus sueños para seguir a los sueños de Dios, renunciaste a tu carne, mueres a tu carne para seguir los principios del reino, Dios dice, estas son propiedad mía. Mira que tienes al lado y dile, tú eres propiedad del cielo. No, pero con fe, dile, tú eres propiedad del cielo. Dice lo que está atrás tuyo, dile, tú eres propiedad del cielo. Entonces, ¿qué me dice la palabra de esto a mí? Que donde hay una atadura, hay un vacío de las cosas y del sistema del reino. Por eso, la cultura te puede ser un impedimento. Mira lo que... Ay, Señor. Bueno, Señor, yo te sigo a ti. ¿Por qué hay áreas en las cuales el reino no se me es manifestado y la cultura afecta? Porque hay culturas que también caminan con los codos. Es que yo vengo de un país donde hay mucha necesidad. Entonces el momento de la ofrenda y de los diezmos es como que el diablo mismo se levanta a hacerme guerra en la casa del Señor. Eso no es un espíritu, eso es cultura. No, yo le voy a bajar. Le voy a bajar porque vengo bien con usted y me quiero salir bien de este lugar. La cultura hoy en día influencia tanto dentro de la iglesia que se determina cuándo dar y cuándo no dar. Cuándo servir o cuándo no. No, yo no sirvo, que en la cultura de mi país nosotros no servimos, a nosotros nos sirven. Mira, el Espíritu de Dios me habló tanto este fin de semana. Y le contaba a la pastora Luciana y le decía, recordando lo que Jesús hizo después, de glorificado, como cuerpo glorificado, visitándole, ¿a quién? A los íntimos. No solamente se les apareció y les enseñó de reino durante 40 días, sino que también les cocinó. Escucha, no solo también les cocinó, les sirvió a los discípulos, les cocinó. O sea, ¿qué tan glorificado tú estás para no servir? Si Jesús como cuerpo glorificado vuelve a la tierra como Dios y vuelve a servir.
¿Qué es? ¿Qué es lo que hay en ti que te dice, no, yo no he venido para servir, yo he venido para que me sirvan? Jesús, antes de ser el cordero inmolado como cordero, dijo, yo he venido y glorificado. Muestra, tú sabes lo que es que el maestro, mostrándole a María y a Marta las marcas en su mano, con esa misma les prepares pescado. ¿Tú sabes? ¿Alguien puede ver eso? ¿Tú sabes lo que es que el mismo Dios, donde ya el tiempo, las paredes no le son una limitación? Él aparecía y desaparecía. Él le hablaba a Pedro y después le hablaba a Andrés. Él visitaba, tras los tiempos no lo limitaban. Con marcas en su mano, con agujeros en su mano, diga, tranquilo, yo voy a servirte, yo te voy a preparar el desayuno, voy a hacer pescado frito para ti hoy. Glorificado. ¿Le bajo? ¿No? Mira que tienes al lado, dile, no estamos tan glorificados como para no servirle ni a la comunidad, ni a tu casa, ni a la iglesia, ni al reino de Dios. ¿Están aquí? Mira que tienes al lado, dile, tú y yo estamos predestinados a servirle al Señor. Entonces, todo lugar que queda vacío, Satanás. Efesios capítulo 6, versículo 12, dice la palabra de Dios. ¿Cómo pasa el tiempo, Dios mío? Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este, está hablando en presente, de contra huestes espirituales de maldad en las regiones. Quiero darte algo que no sé cuándo Dios me va a permitir hablarlo, pero tengo que entrar un poquito allí. Este pasaje a mí nos revela a ti y a mí, que todo velo siempre va a ser quebrado desde una dimensión espiritual. ¿Qué me dice esto a mí? Que tú y yo existimos dos veces. Hay dos Juan, hay dos como tú, hay dos como tú, hay dos como ella, hay dos como ella. ¿Por qué? Porque todo debe ser desatado, vencido en el mundo, pero no lo puedo hacer desde Facundo. Debo hacerlo desde la persona espiritual de Facundo. Entonces el reino de los cielos ve el Facundo terrenal y ve el Facundo espiritual. Entonces yo estoy en dos áreas. Mi espíritu está en una atmósfera, y cuando mi espíritu recibe, Facundo habla. ¿Hay alguien aquí? Entonces, ¿qué quiero que tú entiendas? Que cuando tu naturaleza es dominada por alguno de tus velos, es limitado tu espíritu. El diablo no puede atacar la dimensión donde habita tu espíritu, porque tú ya se lo entregaste al Señor. Él está cubierto, está protegido. Hay una batalla por ello. Pero ¿por dónde el diablo entra a ganar ese espíritu de Facundo? Atando al Facundo en la tierra, limitando al Facundo en la tierra. ¿Por qué? Porque si lo ata, lo limita, Facundo maldice. Facundo se mueve en emoción y el espíritu de Facundo comienza a limitarse. El espíritu de Facundo comienza a dejar de tener relación con la fuente de la vida. En vez del espíritu gobernar a Facundo, ahora es Facundo queriendo gobernar al espíritu. Y yo fui diseñado primero en el mundo espiritual. Entonces entiendo que todo siempre habita desde el mundo espiritual. Mira que tienes al lado, dile, hay dos de tu persona. Dile, hay dos como tú. Uno en una esfera celestial
y otro aquí en la tierra. Dile, no te dejes gobernar en la tierra. Deja que tu espíritu siga conectado a las cosas del reino. Si primero se me es revelado, si se me revela que debemos saber si estoy ganando o si he ganado o si he vencido en el mundo espiritual, entonces se cumple lo que escrito está. Lo que yo desate en los cielos se desatará en la tierra, y lo que yo ate en la tierra. Entonces eso es lo que me quiere decir este pasaje bíblico. Yo debo entender lo que me revela Efesios. ¿Qué es? ¿Qué es lo que está viendo mi espíritu? ¿Contra quién está luchando mi espíritu? Ay, yo siento esto, pero puede ser mi alma. Ay, yo siento esto, pero puede ser la secuela o el efecto de uno de estos velos que te he leído. Pero cuando yo comienzo, me dice que estoy gritando mucho el reloj. Ese es el sistema de... Me quiere gobernar, ni el reloj me va a gobernar. Después van a decir, el pastor, ¿viste? Dice, hay un pastor loco por New Jersey que es gobernado por Apple. Mira que tienes al lado, dile, en tu espíritu ya fuiste más que vencedor. Dile, en tu espíritu ya has vencido toda potestad y todo principado. Dile a alguien, en tu espíritu ya has vencido la pobreza. En tu espíritu ya ha sido entregado todo dominio y poder sobre esta tierra. Dile, en tu espíritu está toda la victoria. Entonces, ¿cómo lo vivo? Desatándolo. ¿De qué le sirve a mi espíritu saber que tengo la victoria en los cielos, pero no desatarla en la tierra? Hay algo, hay un velo allí que no me está dejando disfrutar de lo que mi espíritu ya está disfrutando. Ay. Hay algo en tu espíritu que ya se está viviendo acelerado. Por eso hay milagros que ya no me sorprenden porque mi espíritu ya los vio. Por eso hay palabras que yo sé que voy a recibir. ¿Por qué? Porque mi espíritu ya los vio. Por eso hay tiempos que ya se me fueron revelados. ¿Por qué? Porque mi espíritu ya los vivió. Están aquí. Por eso mi espíritu es el que debe predominar en mi vida. Mientras que yo más conexión tenga con mi espíritu, que es nutrido y alimentado por el Espíritu de Dios, entonces Facundo aquí no va a tener problema. El problema de la iglesia está querer gobernar lo sobrenatural desde una dimensión natural. Recuerda que no fue creado primero el mundo y después Dios. Fue Dios y después la creación. ¿Están aquí? Entonces, ¿quién me dice esto? Hay cosas que por más que las grites en la tierra, no las vas a desatar en el cielo. Hay dimensiones, hay milagros, hay liberaciones que requieren que lo hagas desde un punto espiritual. ¿Cómo hago, pastor, para hablar conmigo mismo? No te me metas en esas cosas raras. No te me pongas a estudiar cosas raras. Dice la palabra de Dios que el Espíritu da testimonio. Por eso a veces no necesita hablar con gente. El Espíritu da testimonio de quién ellos son. Quizás no lo son, pero lo serán. Es que el Espíritu no vive aquí, ya está adelantado. Están aquí. Mira que tienes al lado, dile, tú das testimonio del hombre espiritual que tú eres. ¿Cómo rompo entonces estos velos? Ay, Señor, ya, díganle a los ungidos que suban, por favor. ¿Cómo rompo estos velos? Reconociendo la persona que soy en el mundo espiritual. A mí no me interesa ser un Facundo aquí conocido, si en el cielo el que me formó no me conoce. A mí me interesa ser desconocido aquí, pero ser muy confiable. Ser muy confiable
ser muy confiable para aquel que me vio antes que naciera. ¿Hay alguien aquí? Entonces mira que tienes al lado, dile, tú debes ser especial. Eres especial para aquel que te vio antes que nacieras. ¿Cómo rompo estos velos? Reconociendo lo que soy en lo espiritual, pero desde una persona espiritual. No lo vas a poder lograr desde un mundo natural. El Espíritu de Dios en estos días, en este fin de semana, nos dio tantas caricias del cielo. Tantas caricias, tantas, pero tantas caricias, que si yo las hubiese imaginado no me las hubiese creído. A tal punto que lo que gente vivió años atrás, lo que la gente ha vivido, avivadores, Alan, ¿qué otro más? Windisford, Simon, leyeron, estudiaron, yo lo tenía en mis manos. Lo que la Universidad de Pensacola le confió a este ministerio es toda la biblioteca donde estos generales estudiaron. Libros de años, de hojas pegadas, hijo, hojas pegadas, hojas amarillas y mis nudos en la garganta. Ver los nombres de avivadores escritos ahí cuando tomaban ese libro para ir a estudiarlo. Dije, Señor, estoy en la cuna, rodeado de libros donde le has hablado por medio de ellos a cientos de avivadores en naciones. Han revolucionado Europa, han revolucionado Estados Unidos, han revolucionado Centroamérica y Sudamérica. Señor, y esto está en mis manos. Yo no sabía que eso estaba aquí. Entramos con la pastora a ese lugar, vimos una cuarta parte de la biblioteca y yo no me quería ir. Y dije, Señor, no puedo. Abría cada libro y hablaba el sello de la universidad y hablaba qué estudiante lo había tomado, qué pastor había tomado de ese libro, qué evangelista había tomado de ese material. Y yo, sí, Señor, tantos años, 12 a 15 años tuvieron ese material guardado ellos. Desde que se los entregó la universidad, lo tenían guardado en un lugar grande. Solo entraban los libros y lo único que tenían ahí era un respirador para que puedan mantener las hojas de los libros. 15 años cerrado estuvo esto, pastor, me dice. 15 años hasta que Dios habló y comenzamos a preparar y a darle lugar dentro de este lugar estos libros. Y yo digo, Señor, ¿qué podrás hacer con mi vida hoy teniendo esta evidencia viva? Yo no soy ahora una evidencia de lo que ha oído. Yo lo toqué con mis manos. Dije, Señor, ¿y ahora qué habrá? Y Dios me dijo, ahora abre tu espíritu. Abre tu espíritu, porque cosas mayores, si crees, harás en mi nombre. Mira que tienes al lado, dile, cosas mayores, cosas mayores, cosas mayores. ¿Y qué son estas cosas mayores? Las que he visto humanamente que puede hacer. No, lo que vi es el piso. Lo que vi es el piso, es la base de lo que debo vivir y debo ver. Yo dije, ¿qué experiencias habrán tenido? Y Dios me decía, viene. Y le decía, Señor, ¿cuántos milagros habrán contado y registrado y cuántos no? Eso viene. Mira que tienes al lado, dile, hay algo que se está acercando a tu casa. Míralo con fe que tienes del otro lado, dile, hay algo que se está acercando sobre tus hijos. Dile, hay algo que se está acercando sobre esta tierra. Alguien tiene que profetizarlo conmigo. Hay algo que se está acercando sobre esta nación y es la misma persona de Dios. ¿Cómo rompo estos velos? ¿Cómo puedo llegar
a que mi espíritu esté conectado a tal magnitud con las cosas del reino de Dios, que la cultura ya deje de ser un intermediario entre lo que Dios dice y lo que yo digo, entre lo que la falta de conocimiento por las cosas de Dios deje de ser un velo, entre que la familiaridad con mis familiares deje de ser un velo con las cosas. ¿En qué momento, Señor? ¿Cómo? Siendo un hombre y una persona espiritual. Y para eso hay una primer línea o una primer característica que pasar, enfrentar o cruzar, y es tu naturalidad. Debes dejar de ser tu persona, deben dejar de ser tus sueños para que sea el sueño de Dios. Debe dejar de ser tu cultura para que sea la cultura de Dios. Debe dejar de ser tu familia primero para que primero sean las cosas de Dios. Debe dejar, mira que tienes al lado, dile, debes dejar de ser primero todo partido político y que sea el reino de Dios. Dile que tiene al otro lado, dile, debes dejar de que sea toda artimaña de la oscuridad, toda brujería sobre tu vida, y sea la vida, sea la luz de Dios sobre ti. Diga conmigo, toda religión debo dejarla para aceptar la cultura de Dios. Y toda ignorancia hacia las cosas del Espíritu deben ser quitadas para aceptar la revelación del reino de Dios. Entonces, ignorancia espiritual, velo de religión, velo de la familia, velo de la brujería, velo de la cultura, velo político y el velo de la cultura. Son velos que están usando hoy el infierno como sistema. Este es el sistema del infierno. Esas son las llaves, las puertas por las que quieren atar tu vida, tu naturalidad, para que deje Dios de fluir a través de ti, para que vivas inestablemente, para que heredes maldiciones consciente o inconscientemente, para que sigas creyendo por medio de la ignorancia que estar en las cosas de Dios es estar cerca de Dios. Estar en las cosas de Dios no es estar cerca de Dios. Servirle al Señor no es estar cerca de Dios. Para eso se requiere integridad, se requiere un corazón rendido, se requiere un espíritu entregado, y que ninguno de estos velos sean impedimento a que Dios pueda fluir a través tuyo. ¿Hay alguien aquí? Ponte de pie ahí donde estás. Ponte de pie, ponte de pie. Levanta tus manos al cielo y comienza a orar. Dale libertad al Espíritu de Dios. Dale libertad al Espíritu de Dios. Dale libertad. Levanta tus manos al cielo y di conmigo: toda cultura, todo pensamiento político, todo velo de brujería, todo velo que se haya levantado en mi familia o a través de mi familia, todo velo de ignorancia hacia las cosas de tu espíritu, todo velo que esté en mi vida y se haya forjado en ello una religión, un pensamiento, un decir o una fortaleza. Señor, todos estos velos hoy en tu presencia yo los quiebro, yo me desligo, yo me declaro lo que tú has visto de mí. Yo me declaro lo que tú has sentido cuando me pensaste en mí. Yo me declaro lo que soy: hijo de un Dios grande, hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. My God, levanta tus manos al cielo y despójate con su poder. Despójate de todo pensamiento, de toda atadura, de toda religión, de toda cultura, de toda familiaridad, de todo lazo de brujería, de todo lo que no viene del trono de Dios. Ahora sea removido. No hay lugares vacíos en mi alma.
No hay corazones vacíos en mi pueblo. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. No hay huerfandad en mi cuerpo, dice el Señor. Sea la cultura del reino sobre tu vida. Sea la cultura del reino sobre tu corazón, sobre tu mente. Levanta tus manos, Señor, vamos, si puedes soltar tus lenguas, suéltalo. Hazlo en el Espíritu. Y